Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. 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 Doctor, muy buenos días. Muchas gracias de nuevo y bienvenido de nuevo a tu espacio, aquí a Pie de Nota. ¿Qué tal, mi querido Luis? Muy buenos días a tu amable auditorio y a ti, al equipo de Pie de Nota, como siempre, bien informados. Doctor, pues leo tu columna, la leí desde la semana, desde de inicios de semana que la enviaste para publicar. Cada vez se pone más bueno el tema que traes ahí en el reporte Crame. Me llama mucho la atención de esta columna que, bueno, primero que nada, ¿nos puedes dar un repaso general de qué va la columna esta semana para quienes no han leído el reporte Crame en piedenota.com? Sí, claro, con mucho gusto, mi querido Luis. Pues mira, hubo dos eventos que fueron muy relevantes porque marcaron ahí pues una serie de fracturas dentro del gabinete de la presidenta. El primero, como recordarás, pues estos dimes y diretes entre eh, Omar García Harfuch y el presidente, nada más de Bukele, ¿no? Del Salvador. Imagínate eh, esa escena, lo vimos todos en Twitter cuando se dijeron ahí de que sobre esta avioneta que causó mucho revuelo. Y luego hicimos un estudio de otro caso también que fue un terremoto en el país, ¿no? Que fue los dimes y diretes, pero ahora de la presidenta con un abogado. Totalmente asimétrico ambos estudios de caso, ¿no? O sea, digo, un presidente con un secretario de Seguridad Pública de otro país, asimétrico totalmente. Y la presidenta con un abogado de un narcotraficante, igualmente asimétrico, ¿no? Entonces, pues, coincidentemente, ambos casos parece que fueron no, más que simples errores, ¿no? Tanto de la presidenta como de Omar García Harfuch, sino un mal asesoramiento y a lo mejor una mano negra que ahí puede estar involucrada, ¿no? Claro, me llama la atención ahí también, doctor, que en las recomendaciones estratégicas que escribes en tu columna, de nuevo me estoy a lo mejor adelantando un poquito a tu columna ahí a la parte final casi, pero en las recomendaciones estratégicas pones como número 1 la remoción inmediata de Jesús Ramírez Cuevas. Dices, su estilo reactivo es incompatible con una presidencia que busca gobernar desde la legalidad y la estrategia. ¿Cómo impacta, doctor, el hecho de que Jesús Ramírez Cuevas sea el que está ahorita en el puesto que tiene? ¿Y cómo beneficia a esta administración que se vaya? Bueno, es que definitivamente el señor es insostenible bajo la lógica eh, de tener una coordinación de asesores de la presidenta donde realmente le resuelva. Es decir, nadie le asesoró a la presidenta en verdad que no era recomendable tener un diálogo con un abogado de un narcotraficante, no lo hizo, o sea, y se aventó, yo creo que pues, absolutamente sin estrategia, absolutamente sin información, y pues bueno, ¿no? El responsable es el coordinador de asesores, donde supuestamente le tuvo que haber informado a la presidenta los escenarios y los costos políticos que, bueno, ahí están, ¿no? Son evidentes, ¿no? Y Entonces, es, el señor, perdón. perdón, y ha habido una y otra vez decir, no es una primera y única equivocación en términos de su asesor, pues, o sea, de cómo le asesoran su comunicación, su intercambio. Lo mismo pasa cuando ha sucedido los enfrentamientos con Donald Trump, por ejemplo. Eh, o no tiene asesor, o no está haciendo su chamba, o no le está haciendo caso. Una de dos. Yo quisiera hacerte una pregunta a ti y al amable auditorio. ¿Cuándo hemos visto en la historia moderna del país
que incluso cuando hay por ejemplo, un presidente priista y vuelve a ganar otra administración priista, conserven el número y el porcentaje de gente de la administración pasada. Sí, no. ¿Para quién opera Jesús Ramírez Cuevas? Opera para la presidenta y para los intereses de la presidenta, que debieran de ser en teoría los intereses de los mexicanos. Del pueblo, claro. ¿No? ¿Para quién opera? ¿Opera desde Palacio o opera como franquicia de Palenque? Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Otra de las recomendaciones que ponen ahí es la reducción del peso de la Sedena y el empoderamiento de la SEMAR. Profesionalizar la inteligencia aérea bajo esquemas civiles y técnicos. Aquí es prácticamente quitarle peso, quitarle fuerza a la Sedena, porque ahorita se le está entregando el país completo. Pero proponerla también empoderar un poco más a la SEMAR, la Secretaría de Marina. ¿Esto por qué, doctor? ¿Se ve como menos corrupta la SEMAR que la Sedena o más preparada? Mira, la lógica es, yo siempre he sido pues defensor de que debiera de haber no una Sedena, sino una Secretaría del Ejército, una Secretaría de la Marina, para tener un balance correcto. ¿Qué está pasando ahorita? Pues que todo el peso se está yendo hacia el Ejército, hacia la Sedena, ¿no? Y además hay que ser muy francos en esto, ¿no? Yo tengo grandes amistades tanto en el Ejército y la Marina, pero la realidad es que quien ha tenido históricamente la confianza de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos ha sido la Marina, no ha sido el Ejército. Y bueno, o sea, lastimosamente no se ha venido documentando eso como se debiera, ni en la academia. Ustedes han hecho una buena labor, los periodistas, en tomar eso, pero no ha habido realmente un sustento ya más académico que diga eso, ¿no? Porque muchos de los documentos, como tú sabes, están bajo reserva en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Correcto, definitivamente. Y Doc, a ver, desde el inicio, tu título, el título de la columna del reporte Crame, ¿es torpeza o fuego amigo? Es decir, prácticamente o son muy torpes y no se dan cuenta de que se están metiendo el pie entre ellos, o se están dando fuego amigo. Esto, de nuevo, viene un poquito o sea, resuena, aparte de los casos que mencionas puntualmente en la columna, resuena también con el tema de Adán Augusto, de su secretario de seguridad ahí en Tabasco. Es un broncón que se están metiendo entre ellos, no es ni siquiera de otro grupo, son ellos mismos. Mira, yo, como muchos, creemos que la presidenta tiene que dar un golpe de timón y tomo el nombre del operativo este famoso el golpe de timón, pero tiene que hacer un cambio urgente en su gabinete, urgente, rodearse de gente leal hacia ella. Omar García Harfuch definitivamente es completamente claudista y ha dado resultados. Digo, así como criticamos, hay que aplaudir sus acciones, que no han sido suficientes. Bueno, ya será tema de otro episodio de Pie de Nota, pero lo que sí es un hecho es que incluso él cayó en un error inocente, porque la CENAVI le informa y él es portavoz de la CENAVI. Y la CENAVI lo malinforma y él es portavoz de ese malinforme. Entonces, ahí compáralo con el caso Sheinbaum con Lichtman. Lo mismo, o sea, no hubo una asesoría, no hubo una información correcta que se le dio. Entonces, ¿quién les está metiendo el pie? Yo no creo que la presidenta ni Omar García Harfuch sean torpes. Yo creo que carecen de estrategia, carecen de voluntad, carecen de fuerza para decir, ¿saben qué? Vamos a rodearnos de gente, digo, ojalá, ¿no? Con méritos y con capacidades y todo, pero por lo menos ideológicamente o políticamente, más bien dicho, más vinculados a la presidenta, ¿no? No lo hay, no lo hay. Por ejemplo, el SNI, el Centro, el SNI,
tiene una función crítica y la realidad es que no se le ha dado el peso necesario y requerido. A ver, si el CNI, que es también gente de Omar García Harfuch, le hubiera informado, hubieran cruzado la información, como se hace en cualquier país latinoamericano, en cualquier país, no se da una información a un jefe del Gabinete de Seguridad Nacional sin cruzar información de inteligencia. No se le da una información a la presidenta sin hacer previamente un estudio. No hay planeación. Esa es la realidad. Carecemos de planeación completamente. Y ahí están los efectos. O sea, realmente dos efectos que trascendieron las fronteras de México. Entonces, Claro, está grave. uno hacia el sur, hacia el tema de El Salvador, y el otro hacia los Estados Unidos, poniéndose al tú por tú con, de nuevo, una disparidad de poderes que pueda tener un abogado como Jeffrey Lichtman y la presidenta de un país como lo es México. Doc, quiero aprovechar, digo, a lo mejor nos salimos un poquito de tema, pero probablemente también tiene que ver con lo mismo. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí cada semana y hablamos del reporte Crame, pero mira, ahorita llevamos el tema de lo que dijo Joan Grillo en esta entrevista con Sin embargo, de que dice tener conocimiento de que hay una facción en Fort Bliss, en Texas, del gobierno de Estados Unidos, del ejército, de sí intervenir militarmente en México. Esto, desde presidencia mexicana, se ha desechado como una cosa de no vamos a aceptar el intervencionismo, vamos a defender nuestra soberanía con este discurso. ¿Qué tan real ves tú esa posibilidad de nuevo, un intervencionismo militar armado en México? Bueno, o sea, realmente yo, a quien aprecio mucho, pues bueno, está diciendo algo que francamente, pues no es novedoso, ¿no? La realidad es que hemos visto innumerables eh, monólogos, declaraciones, incluso hasta diálogos, si te recordarás en la oficina oval, en donde se ve claramente que sí hay, en Twitter lo ves, en X lo ves todo el tiempo, declaraciones de senadores, de republicanos que están apuntando hacia una intervención militar en Estados Unidos. El propio Trump lo dijo eh, incluso en su campaña presidencial. Entonces, bueno, esto no es algo nuevo, no es algo novedoso. Eh, que haya un ejército que se esté entrenando en Fort Bliss, pues bueno, o sea, son juegos de guerra. Ellos hacen este tipo de ejercicios militares a diario. Que hay juegos de guerra con invasiones en México, bueno, hasta en el Colegio de la Defensa en Estados Unidos es un caso de estudio, pues que lo hacen incluso ya de manera regular para practicar los juegos de guerra. Siempre, pues obviamente, la frontera sur y la frontera norte, incluso con Canadá, pues es como, digamos, el principio para entender los juegos de guerra. ¿Por qué? Por la cercanía geográfica, porque implica pues menos logística, porque si fuera, por ejemplo, el otro lado del Pacífico. Entonces, los juegos de guerra que practican ellos se simplifica mucho. Entonces, como es lo más elemental, lo más básico, es como empezar con sumas y restas para llegar al cálculo integral, por decir algo, ¿no? Entonces, son los estudios de caso o las prácticas de los juegos de guerra más comunes y más prácticos que pues, quien pase por el Colegio de Defensa en Estados Unidos, pues lo va a ver. Entonces, el que estén en Fort Bliss viendo o platicando eso, bueno, es reflejo de los políticos y sobre todo de Texas, ¿no? Pero también pues de los políticos a nivel federal. Que estén practicando eso, bueno, pues puede ser, hacen las prácticas con México y pueden hacer las prácticas, por ejemplo, con China, ¿no? Entonces, tampoco hay una situación ahí, eh, eh, que pueda sorprendernos mucho, creo yo. Oye, Doc, y luego otra cosa en ese mismo sentido. Mira, ¿recuerdas la administración pasada de Donald Trump? Él había dicho que México iba a pagar por el muro fronterizo. Dijo, yo voy a hacer que México pague el muro. Creo que le decía de una manera medio simbólica que a final de cuentas logró algo importante. Logró hacer que la Guardia Nacional se convirtiera prácticamente en una extensión
de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. La Guardia Nacional no es para estar vigilando la migración irregular a los Estados Unidos, pero cuando vas a la frontera norte de México, ves a un montón de Guardia Nacional, digamos, haciendo recorridos, patrullajes, como si fueran del Instituto Nacional de Migración o como si fuera una patrulla fronteriza. Cuando llegan los medios, cuando llegamos los medios de comunicación, usted dice, no, se le recomienda al migrante no cruzar por los peligros que pueda tener. Una ridiculez porque en algún momento aquí en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, el río está más seco que lo que te puedas imaginar, y un guardia nacional me comentaba, es que está el riesgo de que se puedan ahogar y no hay ni agua, ¿no? Pero cuando no están los medios de comunicación presentes, la Guardia Nacional sí los agarra, los arresta y los entrega al Instituto Nacional de Migración. Eso, esa estrategia, ¿tú crees que pudiera ser una estrategia similar a la que esté buscando Donald Trump, pero respecto a las Fuerzas Armadas? Es decir, crear su propio ejército, digamos, outsourcear su ejército, su estrategia de seguridad a la Sedena o las Fuerzas Armadas mexicanas y que doblegue a México para decir, tú haces el trabajo que yo quiero hacer, no me voy a meter, pero lo vas a hacer tú. ¿Se pensaría algo así? Pues es un escenario muy probable, definitivamente es un escenario probable, no hay que descartarlo. Eh, pues también hay, si eso quisiera, pues también podría incluso, pues hay grupos paramilitares, ¿no? Bueno, lo vimos en Afganistán y lo vimos en Irak y lo vimos en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero ese outsourcing o se daría siempre y cuando, aquí hay un punto muy importante que a lo mejor muchos hemos perdido de vista. Hay una correlación entre popularidad doméstica de Estados Unidos. Tú lo comentaste al principio del programa, hiciste ahí tocaste el tema, rozaste el tema sobre eso. Entonces yo creo que todo esto eh, empieza con la variable política, es qué tan popular o qué tan en decremento va la popularidad de Estados Unidos. Y hay una correlación que se ha venido pues comprobando, ¿no? En donde a menor popularidad, pues bueno, necesitan pues una intervención o otro escenario en donde pues, otra vez existe el patriotismo americano, se reúna esas voces disidentes, ¿no? Se enropen con la bandera americana y tener ese enemigo extranjero. Entonces eso puede ser. ¿Qué tanto y cómo sería? Bueno, ahorita es complicado saberlo. Vamos a ver las reacciones también de México. Comentaba la presidenta que había que hay una negociación. Otro punto bien interesante, que hay una negociación ahorita con el Departamento de Estado. Y por eso yo creo que no ha llegado Marco Rubio. Yo creo que hay que esperar a que llegue Marco Rubio. Va a ser un punto de inflexión que nos va a dar mucha lectura de lo que puede o no puede ocurrir. Definitivamente, Doc. Quiero cerrar el espacio leyendo una partecita final de tu columna, que de nuevo me parece importante leerla textual. Es la conclusión general. Dice, el caso de la avioneta con cocaína interceptada en Colima en julio de 2025 expone una falla técnica y comunicacional en el aparato de seguridad e inteligencia de México. El CENAVI cometió un error de interpretación, el CNI omitió su función de validación y Harfuch, como vocero, terminó siendo el blanco visible de una afirmación no verificada. La buena noticia es que la relación institucional posterior fue adecuada y evitó un conflicto mayor. La mala noticia es que este incidente revela debilidades estructurales que podrían repetirse si no se corrigen. Es decir, hay una relación ahí que estás viendo tú entre la comunicación y el trabajo de inteligencia, y que terminan prácticamente pues dañando pues todo un proyecto de político pues que se puede repetir si no se toman acciones en ese respecto. A ver, ya hemos escuchado presumir a la presidenta sobre la magnífica coordinación que hay. Este es un una clara evidencia que no es tan funcional dicha coordinación como se ha venido diciendo, ¿no? De otra manera, ¿cómo lo explicas? ¿No? O sea, y eso es, yo siento que el peso, otra vez, que no se le está dando a quien se le debiera de estar dando. La CNI debe de tener un peso estratégico que no lo tiene por ser civil, porque estamos cooptados por la inteligencia militar, ¿no? Y además decirlo francamente, ¿no? Yo tampoco dudaría mucho que, por lo que se comenta en el reporte, esa solidaridad entre generaciones del ejército,
en que Audomaro pues sigue interviniendo hasta cierto punto, ¿no? De manera indirecta, obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, se tiene que romper con esos lazos, definitivamente, darle mayor poder a la inteligencia civil, ¿no? Al menos en estos casos, si quieren dejarles la inteligencia civil para el combate militar, para el combate del narcotráfico, adelante, pero en cuestiones civiles debe de tener el CNI ese peso relevante que yo creo que no ha podido, por supuesto que lo quiere, pero no ha podido entrar y cooptar esas fuerzas que son necesarias y además que por naturaleza les corresponde, ¿no? Definitivamente, doctor. Pues de nuevo, yo le quiero recomendar a quienes nos están viendo que se vayan a piedenota.com porque aquí tratamos, digamos, de desempacar la columna, pero siempre es diferente leerla de puño y letra del doctor Galef Crame. Váyase allá a piedenota.com, ahí está en portada. El reporte Crame como cada jueves. Torpeza o fuego amigo, la avioneta de Harfuch y la denuncia de Sheinbaum contra el abogado de Ovidio. Doctor, te quiero agradecer como siempre cada jueves el espacio, las letras y sobre todo el análisis bien puntual, porque mira, una cosa que me gusta mucho es que aquí no se hace una crítica facilista, una crítica sosa o digamos que se dedica a insultar. Es una crítica y luego propones. Dices, a ver, esta es mi conclusión, estas son las propuestas que hay que cambiar y eso yo creo que es invaluable. Sumemos, ¿no? Yo creo que ustedes suman como periodistas, debemos de sumar nosotros y pues todos queremos un mejor país, ¿no? Y por eso se hacen las propuestas. Que las tomen o que no, o que las desechen, bueno, ya no depende de nosotros, ¿no? Definitivamente, doctor. Te quiero agradecer nuevamente estar aquí con nosotros y nos vemos como siempre la próxima semana, el jueves. Gracias, Luis. Gracias, Doc. Buen día.